Y sin más dilación, bueno, ella es May Jiménez y nos va a hablar sobre código saludable para equipos saludables o al revés. Así que, todo tuyo. Un aplauso para ella, por favor, venga. Muchas gracias. Primero, las reglas de entablamiento de esta charla. Llevo viviendo 5 años en Inglaterra, por lo tanto soy idiota y ya no sé decir una frase. Jimena se ha reído porque me ha sufrido. No sé decir una frase completa sin insertar palabras en inglés. Haré lo mejor posible. Y la segunda rule of engagement va a ser que esto no es una charla, esto es una señora mayor contándoos las batallitas de las trincheras. Porque os voy a confesar una cosa, yo odio las conversaciones de ascensor. ¿Sabéis esas conversaciones? Hostia, y no he puesto... y cuando hablo en castellano, además, very bad words. No he puesto mi timer. There you go. Excelente. ¿Sabéis esas conversaciones que subes al ascensor y te dicen lunes, sí. Hostia, es viernes. O el tiempo. No sé qué le pasa a la gente neurotípica con los días de la semana. It's a mystery. Mi truco para esto es quejarme de las codebases, porque cuando subes en ascensor con ingenieros, la forma más fácil de evitar esas charlas... Oh, merci. Esas conversaciones totalmente vacías que a mí me revientan el cerebro es quejarte de tu código de base, de tu base de código. Codebase. No, I'm not even trying. De tu codebase. Porque, vamos a ser honestas, ¿quiénes de aquí abren su vida y piensan, esta codebase está perfectamente diseñada, no hay deuda técnica, qué día tan agradable? Por las veces entiendo que no es muy común que este caso pase. Pero yo tengo un secreto. Y es que hace 2 años pusimos algo que todavía está vivo. Y vamos a jugar una cosa que se me ha ocurrido, en vez de ensayar la charla antes de venir aquí, se me ha ocurrido... hostia, no lo veis, pero it's fine, porque así Google no me pega. Y es saber cuánta gente depende de mi cosa. Bueno, no es mi cosa, pero es la cosa que yo uneo. Y por las risis, bueno, quiero probar que el comando funcione y que todo vaya bien. Y he probado con la otra cosa de third party, que uneo, pero que es muy pequeña. La cosa muy pequeña dependen 48.000 ficheros. Librerías, solo librerías y binarios. O sea, vamos a excluir los tests. Entonces, lo que voy a hacer ahora, porque antes ha tardado la vida en vomitarme toda la lista de dependencias, es ejecutar esto y al final de la charla volveremos y veremos qué pasó. Surprise. Y soy muy maleducada. Os he contado ya 2 minutos de charla sin deciros quién soy. Yo soy May Jiménez y soy Senior Research Engineer en Google DeepMind, y si habéis pillado las breadcrumbs, las pistas, la trinchera es obviamente Gemini. Yo tengo la suerte, por eso os he dicho que esto son cuentos de la abuela, que tuve la suerte de estar en la ideación de la base del codebase de Gemini. Entonces nos sentamos, un grupo de ingenieros, y decidimos cosas. Y pensaréis, vale, pues esta charla va a ir de cómo Gemini consigue tener el context window que tiene, cómo conseguimos servir lo que servimos. No. Os voy a contar cómo esa codebase ha sobrevivido casi 3 años y cómo seguimos mejorándola. Y no ha mejorado y no consiste en, es que tenemos de los mejores ingenieros, que sí, sino tenemos personas con una mentalidad muy, muy abierta que estaban dispuestas a quemar todas las cosas que habían construido. De hecho, cuando el equipo se fundó con gente que ya había escrito LLMs.
pero estábamos dispuestos a quemar a todos los bebés y empezar de cero. Entonces, mi TLDR es, no importa las cosas técnicas, lo que importa es tener gente con mentalidad abierta, sin ego, amables desde el punto de vista considerados, que son capaces de probar nuevas cosas. ¿Por qué programamos? Yo llevo trabajando en Google DeepMind 5 años, pero toda mi carrera anterior es en academia, lo cual significa que yo tenía un GitHub, yo sola, conmigo misma, que yo era la única contributor. Entonces, si me preguntáis, o sea, no solamente he Uber optimizado al repositorio interno, pero es que además no tenía nadie con quien trabajar. Pero eso no es una forma en la cual podemos construir las cosas que estamos construyendo. Programamos porque nos necesitamos les unes a les otros. Tenemos un propósito, tenemos una estrella polar que seguimos y creemos en ese propósito y nos comprometemos a hacerlo. Hecho que nos comprometemos a hacerlo y necesitamos más manos, pero ¿cuántas? Porque obviamente no es infinito. Si nos sentáramos todas las personas que estamos aquí a intentar programar, probablemente sería muy difícil la comunicación. Entonces, yo he llegado a la conclusión que hay 3 estrategias, 3 tipos de personas que tienen que entrar o no entrar. Así que aquí os pido que os pongáis en los zapatos de vuestra mejor Regina George e invitéis a gente y saquéis a gente de la fiesta. ¿Qué gente hay que invitar? Por una parte, lo fácil. Lo fácil es gente que está muy comprometida con la visión del proyecto. Hemos empezado por el porqué. Que además, técnicamente, son suficientemente buenos. No os voy a decir que son espectaculares porque creo que hay un gap que se puede cubrir trabajando. Pero si consideras en el proyecto, estás comprometido y tus habilidades se ajustan 80% a las necesidades del proyecto, esas personas son no-brainer. Luego tenemos el contrario, personas que a priori, sobre el papel, podrían ser perfectas, absolutamente perfectas, pero que tienen un problema. O bien no son capaces de comunicarse con equipos, entonces la comunicación se convierte en un bottleneck, en un cuello de botella. ¡Ey! Esta la he sabido. Tienen unas agendas, en mi caso, igual esto no es extrapolable, pero las agendas de investigación dirigen mucho el objetivo de alguien. Entonces, si tu agenda de investigación, lo que quieres investigar, no se alinea con nuestra estrella polar, no tiene ningún sentido que intentemos estar juntos. Habrá un tiempo en el cual nos podamos subir al tren. Y luego está el tercer grupo de personas, que son estas gente que en realidad no estás muy segura de si tienen que estar allí o no. En este grupo yo hablo de advisors, sponsors, mentores, mentoras. Esta gente tiene capacidad para hacer el bien o el mal. Pueden ser las personas que abren las puertas, las personas que te dan la computación que necesitas para entrenar estos modelos, o pueden ser completamente villanos en tu historia. Entonces, estas personas hay que tenerlas muy en cuenta uno a uno. Vale, y la trinchera. ¿Qué es la trinchera? La trinchera es este problema que teníamos. Os dejo que leáis el código un segundo. Entiendo que esto es Flux sobre Jax, niveles y niveles de maldad, que es muy pocamente... Pero básicamente, os lo traduzco muy rápido, esto es un MLP, en el cual coges un array, le cambias el tamaño, aplicas la operación densa, relu, densa, salida. ¿Pero qué es X? Sorpresa. X puede ser un array de tokens y en la mayor parte de bases de código, cuando hablamos de LLMs, van a ser texto, con lo cual es un array unidimensional. Mal, porque yo soy multimodal, con lo cual esto no gusta, pero podría ser bidimensional, tridimensional, podría ser n-dimensional. Esto es maravilloso para ejecutar, para probar cosas. De hecho, por eso, aunque pese mucho, la gente de AI hemos fagocitado, nos hemos comido un montón de la comunidad porque es muy, muy, muy cómodo. Esto es muy fácil, prototipar algo. Es excelente.
El problema es cuando lo quieres hacer más allá de tu código académico que no va a ejecutar nadie y esto se tiene que correr en múltiples granjas. Pues obviamente queremos que esto sea mucho más robusto. Entonces, supongo que me diréis, hay anotaciones de tiempo, Monger. Y yo os diré, ok, I hear you. Esto es la anotación de tipos. Tenemos que es NumPy array. Es mejor que nada. Sabemos que no va a ser... No, es un JAX NumPy array, con lo cual no puede ser un NumPy array, un TF array, no puede ser otro tipo de array. Pero ¿cuál es el tipo? O sea, quiero decir, ¿son flotantes, son enteros, son bfloats? ¿Cuál es el rango? ¿Cuántos ejes tiene esa matriz? ¿Puedo aceptar NumPys? Hemos dicho que es JAX NumPy, pero todas estas operaciones se podrían hacer exactamente igual con JAX que con NumPy, con lo cual igual nos hemos restringido demasiado. Ese es el problema. Así que es importante que nos hagamos con nuestro equipo A. Y nuestro equipo A, yo siempre, esta slide cada vez que la veo es como, pero todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, ¿para qué tengo que explicar otra vez que la diversidad es importante? Pero bueno, como aquí la abuela es aburrida y machacona, os lo voy a explicar. Los equipos de diversidad no solo es porque el bien universal y tenemos eso, sino es por valores totalmente egoístas. Los equipos diversos son mucho más objetivos, procesan información con mucho más cuidado y como consecuencia de ser mucho más cuidadosos y de necesitar la comunicación es un poco más difícil, pero esa dificultad lo que permite es ser mucho más innovadores. Así que la diversidad necesita ser activa. Esto no es una cosa que va a pasar y místicamente vais a tener equipos súper diversos. No, tiene que haber alguien que diga, oiga, yo creo que esta persona sería apropiada para esto. ¿Por qué yo fui de las personas que propuso la solución para el problema que os he dicho antes? Pues porque alguien, bueno, pero yo me quejo mucho, porque soy una buena regoñona, me quejo mucho y alguien dijo, oiga, esta persona se queja mucho, debería igual buscar una solución. Esta me voy a saltar porque vamos un poco cortos de tiempo. Otra obviedad. Hay que ser un benevolente dictador. Crear una nueva codebase es un ejercicio de poder. Yo antes os he dicho que cuando creamos la codebase de Gemini, quemamos un montón de codebases anteriores, por lo tanto, tienes que esa idea que tú has tenido y que has cultivado durante meses, si no años, en tu codebase antigua, puede que no tenga lugar en este futuro. Y hay que dar un espacio para investigar qué es la cosa que va a tener futuro, escuchar a todo el mundo, todas las decisiones, discrepar, se puede discrepar, pero nos comprometemos, porque al final lo que nos mueve, por qué programamos, es esa estrella polar que seguimos, ese objetivo que tenemos. Vale, y ahora empezamos a programar. Ya os he dicho el problema, ya os he dicho tenemos el equipo, tenemos al líder, maravilloso. El instinto, yo soy individual contributor, no gestiono a gente. Mi instinto es abrir un IDE y programar inmediatamente. Sin embargo, los cambios fundamentales no empiezan ahí, empiezan con un montón de cosas que pasan en paralelo, en el cual tú hablas con la gente, les preguntas cuáles son las necesidades, qué opciones hay, qué han probado y no ha funcionado. Porque obviamente tú tienes una visión del mundo que es sesgada y la única manera de construir algo que se mantenga en el tiempo es recoger todos esos datos, toda esa información y construir a partir de ello. Y esto es que lo de las soft skills me da muchísima rabia. Cada vez que alguien te dice las soft skills parecen, incluso por nombre, parecen blanditas y fáciles y softies. Es como... es muy, muy complicado porque entender todos los bloqueos en los cuales nadie llega a una conclusión es porque no hemos hablado suficiente, no hemos entendido el problema y todo eso se consigue no a base de pushear líneas de código hasta que
completamente saturas a todas las personas y es como esta es la solución. Honestamente, nosotras podíamos haberlo hecho y aún así decidimos no hacerlo. Y yo creo que esa es la pieza clave que ha conseguido que la solución que os voy a contar ahora después se mantenga todavía en el tiempo. Y esto recalca un poco lo que os he dicho antes. Este es el documento de diseño, obviamente no se llama Typing, tenía apellidos, pero asumimos que era Typing en el nombre de la codebase original de Gemini. Y nada, lo que quiero recalcaros que es importante hacer una investigación. Esto obviamente no pueden ser 8 meses en el cual nos sentemos y pensemos cuáles son todas las posibles opciones. Hay que comprometerse, enfadarse y seguir. Entonces, lo que quiero deciros aquí es hay que acotar el tiempo en el cual, y luego, ya que habéis tomado el tiempo en encontrar este equipo tan diverso, tan capaz, darle las mejores herramientas para poder dar lo mejor de sí mismos. Por ejemplo, porque no quiero que suene... ¿Qué es exactamente? No quiero que suene LT. Si organizáis una reunión, esa reunión tiene que tener una agenda para que yo sepa por qué tengo que ir ahí. Si no, hablar de qué, cómo me puedo preparar. Si hay algo que tengo que hablar, envíame el material para que yo pueda estudiar y pueda contestar en el momento. No todo el mundo es capaz de pensar sobre los pies. Pensar sobre los pies es una expresión inventada. Existe en inglés, os lo prometo. Y luego yo tengo la fortuna y la maldición de que nuestros equipos están extremadamente distribuidos. La fortuna es porque yo termino de trabajar, alguien de Mountain View coge mi código, lo termina y tienes un ciclo constante de 24 horas de desarrollo, con lo cual se puede ir súper deprisa. El problema es que en algún momento hay que hablar, cuando no es pasarnos código y hacer cosas juntas, en algún momento hay que hablar. Y yo he tenido reuniones a las 11 de la noche en pijama, igual no es lo más adecuado. Así que si organizáis reuniones, pensad que la gente, para que pueda estar en las mejores circunstancias, igual no quiere estar en su casa en pijama con la neurona ya medio dormida. Vale, y ahora, esto es una conferencia de Python, así que por lo tanto os voy a contar cuál fue la solución. Suspense. Lo que queríamos hacer es, en tiempo de ejecución, cuando, bueno, todo el código que ejecutamos nosotros es giteado, lo cual significa que hay una fase de trazado en el cual la primera vez ejecutas normal y la segunda vez está compilado. Pablo, don't kill me. La cuestión es que nosotros necesitábamos que sin afectar al tiempo total, sin tener una diferencia de tiempo de ejecución, porque obviamente cada paso de entrenamiento de este modelo tiene que ir lo más rápido posible, no queremos que el tipado nos cueste la vida. Queremos abortar las operaciones tan pronto como sea posible. Por lo tanto, lo que queremos es verificar el código en tiempo de ejecución. Lo que queríamos es, si tenemos un array o un PyTree, saber cuál es el rango, o sea, cuántos ejes tiene, esos ejes qué características tiene y qué tipos son. Porque además nosotros tenemos, sobre todo lo más divergente para nosotros es NumPy y JAX, que a veces tienen cositas, y TensorFlow, todavía tenemos TensorFlow. Entonces yo os he contado que tuve la suerte de estar en la ideación, y la ideación era literalmente juntarnos en una sala de estas fancies del campus de Londres y hablar y pensar cómo íbamos a sentar los cimientos. Asumid que todos los lugares vienen con guiones, no todo el mundo va a poder ir a un espacio y sentirse cómodo y saber exactamente qué decir, cuándo decir. Por lo tanto, cuanto más explícitas seamos en cómo organizamos estas reuniones, será mucho más fácil que la gente se sienta cómoda para participar. Y esto aplica a, estoy montando la base de datos de Gemini, o hackathons. Yo he organizado muchos LAN parties en el Averno de los tiempos, y
Y es muy importante que digas, si vas a hacer un hackathon, ¿qué bugs están disponibles? ¿Cómo se va a hacer el triage? ¿Qué personas van a mentorizar si se quedan estancados? ¿Cuál es la forma de preguntar? ¿Qué herramientas hay? Creo que todo esto, hacer etiquetas explícitas, facilita que la gente que nunca lo ha hecho saber qué va a pasar y sentirse mucho más cómodos entrando. Y ahora sí, Jax Typing. Jax Typing es la solución por la cual nosotros optamos porque nos daba absolutamente todo. Proporciona anotaciones de tipo y verificación en tiempo de ejecución, tanto de rango, el D-type y el tipo de array, tanto en Jax y sus hermanes y PyTrees. A partir de 3.9, pero asumimos que no estáis detrás. Vale, ¿y qué pinta tienen las anotaciones de tipo? Pues las anotaciones de tipo, son compatibles tienen dos backends, que puede ser o TypeGuard o BERType. Nosotros nos decidimos por TypeGuard porque es la que verifica más exhaustivamente todos los tipos de todos los parámetros, básicamente. Y esta es la pinta que tiene. Obviamente, sí, escribo más código, pero si alguien me dice que escribir 15, 30, 50 caracteres más a la velocidad que escribimos la mayor parte de nosotras, lloraré. En plan de, por favor, podemos escribir eso. It's fine. ¿Qué pinta tiene? Pues primero le decimos el tipo. En este caso son arrays flotantes de 32 bits. Luego, ¿qué tipo de array es? En este caso es un NumPy array. Y luego las dimensiones. En este caso tiene dos dimensiones. La primera está semánticamente llamada dim1, dim2. Si gastáis un número semántico, que sea la semántica sea obviamente significativa. En este caso es un ejemplo, así que es dim1, dim2. Y luego podéis ver, por ejemplo, que dim2, el segundo array, tiene la misma dimensión y verificará que si el segundo array, la segunda dimensión del primero no machea con la primera dimensión del segundo, nos sacará un error. Vale, y D-type tenemos shape, que puede ser absolutamente cualquiera. Esto es el comodín del público, un booleano, un flotante, y flotante todas las versiones, y un entero. Y luego los símbolos. Los rangos de los arrays se pueden definir como un entero. Por ejemplo, ahí sabemos que es 3 porque las imágenes tienen altura, anchura y RGB, red, blue, green, si no tiene alfa. Y luego puede ser una string, una cadena de texto, en el cual, por ejemplo, en este caso, H es height, W width. O una expresión simbólica. Por ejemplo, en este caso tenemos es una función que nos da una imagen de tamaño HW y la dividimos, el resultado al final es la mitad. Es exactamente la mitad. Si os dais cuenta, leyendo solamente el tipado, yo tengo muy claro lo que va a pasar. No necesito saber mucho más. Con lo cual, esto nos permite, pues, ¿cuál es el factor de reducción? Nos permite argumentar sobre un montón de cosas muchísimo más rápido de lo que lo haríamos si tuviéramos que leer todo el código. Esta función es pequeña, pero imaginaros que es una cosa terrible. Y luego tiene algunos modificadores. El asterisco, que es, si estáis familiarizados con regex, lo siento mucho, pero básicamente es 0 o n dimensiones, pueden encajar varias dimensiones. Por ejemplo, aquí nosotros a veces tenemos, esta es batch, la B es de batch, y batch es porque a veces tenemos un canal extra. Por ejemplo, si en vez de una imagen RGB pudiera ser un vídeo, o patcheamos las imágenes, que esto es muy común. Sí, igual patchear es mejor ejemplo. Tienes la primera dimensión es la batch, la segunda es el patch de la imagen. El sharp, que es 0 o 1. No, puede ser ese valor o 1, por ejemplo. En este caso puede ser o es foo o es 1. No hay otra opción. Y esta es graciosa porque no la sabía decir en inglés y ahora no la sé decir en castellano. Dash, el guión bajo. Perdón, eso estoy padeciendo por ellas. El guión bajo, eso deshabilita cualquier comprobación de tipo. Es como, mira, yo no sé qué van a ser los logits, buena suerte. Sé que va a tener batch, pero lo demás espero que sea unidimensional, pero no sé qué más.
Y lo que os decía, la gente que hicimos Codebase, nos dividíamos en pre-training Codebase, la gente que establecimos la Codebase, el código, que hubiéramos sido asesinados y nuestro cadáver hubiera sido desperdigado en las afueras de Londres si hubiéramos hecho que el tiempo de ejecución fuera mucho más lento. Por lo tanto, hicimos en especial hincapié en que esto no pasara. Y no pasa con JaxTyping. ¿Y cómo afrontamos el problema? Esto éramos yo y otro compañero, y mi compañero y yo, honestamente, somos capaces de tirar código hasta abrumar a las masas. No es una buena estrategia. No ha funcionado. Cuando lo hemos intentado no ha funcionado en absoluto. Entonces lo que hicimos es pensar un ataque en 3 fases. La primera fase era definir los tipos estándar. Y teníamos cosas como estas, de una imagen, si tiene altura, anchura y los canales, si es MNIST, que es un tipo de imágenes, es un dataset extremadamente popular, pues sabemos que las imágenes de MNIST son 32 por 32 por 3. Entonces hicimos un fichero con un montón de tipos estándares y después anotar los modelos y los datasets. Esto es la parte más superficial. Entonces, a partir de ahí, nosotros nos encargamos de todo esto, hicimos una tarea de educación y de empoderamiento a los usuarios de cómo hacer esto. Y la última parte, y esta es la magia, es no habilitamos el tipado hasta el final, hasta que teníamos convencidos a todo el mundo. Y simplemente añadimos este decorador que hace que las funciones sean validadas. Y esta slide siempre me da mucha pena, porque hay que aceptar que todo tiene un final. Todo código se convertirá en algún momento en una deuda técnica. Así que yo estoy muy, muy, muy contenta de lo que hicimos, pero no puedo esperar el momento que alguien me envíe una PR borrando todo el código que hemos hecho, porque alguien está haciendo una cosa mucho mejor. En el camino, empoderar a los usuarios para que sean capaces de utilizar las herramientas que tú has puesto en sus manos y agradecer. Yo estoy muy agradecida, fue muy, 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 muy divertido hacer este proyecto. Y obviamente, como no venimos de la nada, estos son la inspiración para esta charla. The Art of Gathering, yo este libro se lo recomiendo. Pensaba que era un poco irónico, pero honestamente para organizadores de conferencias, extremadamente útil. Y a mí me hizo pensar en organizar una conferencia no es mucho más distinto de organizar una codebase. And hence this talk. Y la otra slide es la Titus Last Lecture. Titus Winters es una leyenda en C++ y yo creo que aprendí C++ gracias a sus charlas. Extremadamente recomendables si queréis aprender C++. Bueno, y en general tiene una capacidad de conocimiento acumulado impresionante. Y irónicamente la charla se llama exactamente igual. Esto fue sin querer. Vale, la última es, yo le pasé todas mis notas y le pregunté a Gemini que me hiciera un resumen. Tenía que haberlo hecho ahora que tenemos multimodal, pero jugamos. Pero básicamente, el TLDR es lo que hacemos es, voy a intentar traducir apiádense de nosotros. La forma de construir una codebase que dure en el tiempo requiere un equipo diverso, amable, unido por una misión clara, empoderado, para tomar esas decisiones y dirigidos por la empatía y por la comunicación abierta. Girls. Y con esto, muchísimas gracias por vuestra atención y preguntas. Hola, sí. Muchas gracias, Mai, por la presentación y además te has ajustado muy bien al tiempo, tranquila. Tenemos 6 minutos para preguntas, entonces os pedimos que seáis muy concisos con las preguntas. Preguntas, no comentarios. Así que, ¿quién quiere empezar? Le tengo que pasar el micro porque estamos en streaming. A ver, alguien tiene que tener preguntas, vamos.
Bueno, gracias por la presentación. Y quería preguntar sobre Jax Typing. ¿Funciona solo con Jax o con otros frameworks también de Deep Learning? No, Jax funciona con Jax, con TensorFlow y con PyTorch. Vale, perfecto, era solo eso. Esto ha fallado, porque dice que depende de 9 y es literalmente imposible. It's fine. Hola, gracias por la charla. Mi pregunta era, bueno, si realmente crees que si el beneficio que aporta encima del typing estático, si crees que sería algo grande a considerar, y también el hecho de que sea comprobación en tiempo de ejecución ha traído muchos quebraderos de cabeza. Supongo que también miembros o otras personas habrán quejado, ¿no? Que sea en tiempo de ejecución y que quizá te tire un entrenamiento o algo que hayas preparado, ¿no? Pero es que si te tira bajo un entrenamiento es que tus datos no estaban bien. O sea, que algo que hayas pasado no estaba bien. Por lo tanto, o una de dos, o has tipado incorrectamente. Claro, Entonces, la primera, esa es la... ok, si has tipado incorrectamente, pues tipa bien. Saber la repercusión en el equipo, o sea, cómo... No, honestamente, todo el mundo... hicimos un trabajo bastante importante antes para conseguir que todo el mundo estuviéramos en la misma página y honestamente es que simplemente lanzar un entrenamiento en Google tardas bastante por cómo está montada la infraestructura, entonces no quieres después de 10-15 minutos compilando, porque además esos son los tiempos, igual es con suerte, que te hayas equivocado y hayas cogido un dataset que no toca y lo has liado. Por lo tanto, y hablamos de justo al principio, pero es que si estás a mitad del entrenamiento y hay una función que esperaba Jax typing, que esperaba Jax pero es NumPy, y hay errores en XLA, que esto pasa todos los días, un bug en XLA que te revienta, de repente se convierte en inestable el entrenamiento. Obviamente quieres descubrirlo cuanto antes posible. Gracias. Nada. Bueno, quería agradecer la charla y sobre todo que mencionaras el tema de las habilidades blandas y de la comunicación como bases para un proyecto exitoso. Y quería pedirte si podrías ampliar un poco a qué te refieres con equipos diversos, en qué sentido y cómo esa diversidad crees que contribuye a que el equipo llegue más lejos. Voy a serte completamente honesta. Es un poco complicado en donde jugamos tener equipos muy, muy diversos, porque las rules of engagement dificultan, es una barrera de entrada bastante para personas diversas. ¿En qué beneficia? Beneficia en que, desde el punto de vista de la ciencia, nosotros, Gemini es un modelo multimodal from the ground up. Jeff no se cansa de decir eso. We are the multimodal model, perdón. We are the multimodal model. Esto significa que la gente de texto, que la mayor parte de los LLMs están construidos desde texto porque es Large Language Model. Y cuando venimos la gente de multimodal, de repente todo se rompe. Entonces, sentarte con la gente de texto y decirle, mira, es que todas estas operaciones que tú hacías de manera completamente trivial, porque tenías un vector de enteros, de repente nosotros tenemos matrices. Y literalmente hay veces que sirven vectores de enteros y rompes las cosas. Entonces ya solamente desde ese punto de vista es importante. Luego cuando pones en producción estos modelos, yo tengo mi prompt favorita es a very cute snake. Esta es mi prompt favorita. Cada vez que pruebo algo es a picture of a very cute snake. Obviamente, por mi background, esta es mi frase por defecto. Cuantas más gente pruebe estos modelos, más capacidades tendremos de encontrar los fallos de seguridad, cómo vulnerables somos, cuántos sesgos estamos imponiendo, porque obviamente estos LLMs han venido para quedarse y queremos hacer el bien, si se puede, y el menos mal, si no. Vale, disculpándolo muchísimo, es que ya es la 1:30
Y si no, os quedáis sin comer. ¿Damos un minutito más entonces o sí? Vale, perfecto. Aquí había una pregunta y había alguien más. Que levante la mano si había alguien más. Si no... Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Yo tenía una pregunta un poco más específica en cuanto a qué consejos podrías tener hacia un equipo, por ejemplo, que tuviese que reformular un codebase de investigación. O sea, no de modelos en producción, sino... Quemar. Yo soy valenciana, entonces la respuesta para todo es quemar cosas. Tú quemas cosas y ya lo pensamos. Quemar y después, ¿qué? Sí, o sea... después ya dispara primero y después pensamos. No, en serio. El problema de las codebases de investigación y yo... pues pone Google DeepMind, pero yo soy Legacy DeepMind, con lo cual hemos trabajado en codebases de investigación mucho tiempo. Es que hay muchas asunciones metidas, además como súper a fuego. No sé si os acordáis de cuando Grok liberó su código del LLM, había un número mágico misterioso que era como, ¿qué es esto? Pues alguien, igual la semilla favorita de los números aleatorios de Igor es ese número. Véase usted a saber. Entonces hay muchas cosas que es muy difícil de ver. Entonces, si te puedes permitir, porque esto es, claro, quemar y volver a empezar no es trivial, pero si te puedes permitir el tiempo de quemar y volver a empezar desde cero, obviamente nunca empiezas desde cero. Esta es la tercera codebase de LLMs que yo escribo o en la cual yo trabajo. En algunas he trabajado ya estando a mitad. Entonces, cada vez hay más cosas que tienes en cuenta. El TLDR es, si puedes, quema. Si no, intenta rescatar todo lo que sea rescatable y ser muy crítica con todas las decisiones que hay ahí. Porque habrá muchas cosas que estarán escondidas. Muy bien, muchas gracias. Por la pregunta.